Shalom, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Bomse, soy seminarista de la comunidad Amijay en Buenos Aires, Argentina, estudiante actualmente del Seminario Rabínico Latinoamericano y del Instituto Schechter, en donde estoy terminando aquí en Jerusalén mis estudios de rabinato. Y quiero invitarlos hoy a una reflexión que, si la escuchamos con atención, puede transformar la forma en la que entendemos no solo el momento más importante, que es la entrega de la Torá, el momento más importante de la historia del pueblo de Israel, sino también el lugar que tiene el otro en nuestro camino espiritual. La Parshá Yitro, el suegro de Moshe, sacerdote de Midian, un no judío. Esa es la sección que lleva el nombre en donde ocurre nada más y nada menos que la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Está en el libro de Shmot, segundo libro de la Torá, el libro del Éxodo, entre los capítulos 19 y 20. Y la pregunta salta sola: ¿por qué una parashá tan central, que contiene los 10 mandamientos, lleva el nombre de alguien que ni siquiera forma parte del pueblo de Israel? Y tengo algunas respuestas antes de pasar a un hermoso midrash que les quiero compartir. Y creo que una de ellas es porque la Torá reconoce la verdad sin importar de dónde venga. Yitro era un sacerdote pagano que reconoce la grandeza del Dios de Israel. La tradición lo que nos enseña es que él probó muchas otras posibilidades, otros cultos del mundo, y llegó por su búsqueda sincera a la verdad. Su inclusión en este momento tan central lo que simboliza es que toda persona que busca con honestidad puede acercarse a Dios. Y creo que esto enseña que la Torá no es solo para un grupo cerrado, sino especialmente una revelación que tiene implicancias universales. Otra de las razones, creo, es porque la preparación para recibir la Torá requiere de todos nosotros apertura. Antes del monte Sinaí, llega Yitro y él viene con sus consejos y va a ayudar a un Moshe que se le estaba un poco yendo el tema judicial y legal de las manos, el orden, se le estaba yendo un poco de las manos. Entonces, lo que lo ayuda es a establecer un sistema de liderazgo justo, proponiendo delegar el poder y por sobre todo establecer jueces. La famosa historia donde Yitro lo que le enseña a Moshe es armar una estructura social y espiritual, y este consejo que él le recomienda prepara lo que va a ser el terreno para la entrega de la Torá. Creo que hay un poderoso mensaje ahí, que para recibir el texto de la Torá no alcanza con un momento místico, profundo, de conexión únicamente con lo divino, sino que lo que necesitas primero es un orden, es un mundo con justicia. Necesitas humildad para escuchar al otro, incluso si especialmente viene de afuera. Una tercera razón por la que Yitro es quien se lleva este gran nombre de esta enorme parashá es que la Torá valora la transformación personal, lo que conocemos como teshuvá, el retorno. Si hay algo que Yitro logra hacer es una teshuvá profunda en su ser. Un hombre que venía de la idolatría y que se convierte al monoteísmo al nombrar entonces la parashá en su honor. La Torá lo que nos quiere decir es que el crecimiento espiritual y el camino auténtico son parte esencial del camino hacia la revelación. Porque el pueblo de Israel no se puede convertir en arrogante, y esa es la cuarta de mis razones. Cuando centramos la entrega de la Torá en una parashá con un nombre no judío, la Torá lo que te enseña es a no caer en el orgullo espiritual o étnico, sino entender que el mérito no está solo en el linaje, sino en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Por ende, la entrega de la Torá se produce en la parashá de Yitro para enseñarnos que la sabiduría puede venir desde afuera del pueblo judío, que la Torá es universal en su mensaje, aunque fue entregada de manera individual al pueblo de Israel, que la humildad, el orden,
la búsqueda sincera, profunda, son condiciones para recibir esta revelación y que la espiritualidad real transforma personas y sistemas. Por eso les quiero compartir ahora un midrash que tiene que ver especialmente con Yitro y con cómo el Midrash Rabbah entiende esta lección tan especial. En Shmot Rabbah 27:6 dice, y escuchó Yitro, Vaishma Yitro, ¿qué noticia escuchó que lo hizo venir? ¿Qué pasó con este hombre que sale de este lugar personal, individual, y lo hizo volver, lo hizo venir? Dice, Mashamua Shoma Uba. ¿Qué es lo que escuchó que lo hizo venir hasta acá? Entonces, lo que nos dice el Midrash es que oyó sobre la guerra contra Amalek y vino. Y dijo Rabbi Yoshua, 10 nombres le fueron dados a Yitro. ¿Por qué fue llamado Yitro? Porque añadió Iter una sección a la Torá. Como está dicho, y tú discernirás entre todo el pueblo. El Midrash lo que nos viene a enseñar es que Yitro no solo escuchó, sino que actuó. Escuchó lo que Dios había hecho por Israel, escuchó las plagas, escuchó el Mar Rojo, escuchó la guerra contra Amalek y decide unirse activamente. Este paso a él lo eleva espiritualmente. El Midrash lo trae para entender que estuvo ahí para el otro cuando escuchó y entendió de qué se trataba este pueblo y de qué se trataba este Dios, especialmente el sufrimiento también de toda esta gente. Lo que nos dice también es que aportó algo único a la Torá. Su consejo de delegar funciones judiciales no solo aceptado por Moshe, sino que queda registrado en la Torá para siempre. El Midrash lo que viene a decir cuando llama el que añadió una parashá, lo viene a llamar como el que le añadió sabiduría y jojomá a este texto, destacando que incluso alguien de afuera del pueblo de Israel puede enriquecer el texto con sabiduría verdadera y por sobre todo reconocimiento rabínico explícito. Cuando lo llaman Yitro y nos explica el Midrash que le dicen Yeter, en vez de uno de sus otros nombres, lo que implica es que su valor espiritual está en esa adición significativa que hace con el texto. La parashá lo que contiene dentro de la entrega de la Torá, al traer a Yitro a esta historia, lo que nos viene a decir es que él representa la figura del sabio extranjero que reconoce la verdad, que actúa con humildad y que aporta algo esencial al proyecto divino. Y entonces el Midrash lo que nos recuerda es que la Torá no es estática ni es elitista, sino que se construye con la verdad, sin importar de dónde venga. Y es entonces que quiero llegar a enseñarles esta fuente del Mea Shiloach. El Mea Shiloach, uno de los textos trascendentes de la Hasidut, en manos del Reb Mordechai Yosef, nos dice especialmente todo este libro del Mea Shiloach que la providencia divina, la Ashgaha Pratit, es necesario entenderla, que hay una lucha interior del ser humano todo el tiempo, que hay una lectura profunda y simbólica de la Torá y que la fe y la duda son parte del proceso. El Mea Shiloach es una obra profunda, a veces desconcertante, que invita a ver la espiritualidad no solo como un camino de perfección constante, sino como un proceso lleno de contradicciones, a veces caídas y encuentros íntimos con la verdad personal. Sobre esta misma frase de y escuchó Yitro, Vaishma Yitro, nos trae esta profunda enseñanza. Y escuchó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe. Está escrito en Teilim, en el libro de los Salmos, Ashamaim Shamaim la Adonai ve'aharetz natan livnei Adam. Los cielos son los cielos de Dios y la tierra se la dio a los hijos del hombre. La forma humana, dice el Mea Shiloach, representa toda la creación. Los cielos en el mundo corresponden al pensamiento y la tierra corresponde a la acción. Esto enseña que el pensamiento está en manos de Dios, es decir, Él es quien envía el pensamiento al ser humano, pero la acción está en manos del hombre porque se le otorgó el libre albedrío. Sin embargo,
Si la persona reconoce que incluso la acción está en manos de Dios y dice, del Eterno es la tierra y no de nosotros, y todo lo que hay en ella, y que nadie puede mover ni su mano ni su pie sin Él, entonces Dios le recompensa medida por medida y le atribuye incluso el pensamiento como si fuera suyo. De eso trata lo dicho en el libro de Ruth, que el Eterno te retribuya tu acción y tu recompensa sea completa de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Como se explica allí en el comentario anterior del autor sobre Ruth, esa recompensa completa significa que Dios lo que da es testimonio de que incluso el primer pensamiento que motivó el acercamiento fue por su propia voluntad, aunque al principio parecía que el ser humano se había acercado por sí mismo. Pero cuando uno reconoce que todos los actos provienen de Dios, entonces Él confirma retroactivamente que incluso el pensamiento inicial también vino de Él. Y esto es la recompensa completa. Así también enseñaron los sabios en Shira Shirim Rabba. No dejó de amarla hasta que la llamó madre, como se explicó en el primer tomo. De manera similar, en nuestro versículo, escuchó Yitro, aunque el inicio de esa escucha no provenía de él mismo, sino que fue Dios quien puso en su camino esa escucha, a causa de su reconocimiento de Dios y su profundo deseo de unirse a Israel, y por reconocer que del Eterno es la tierra y su plenitud, entonces la Torá le atribuye la escucha a él como si fuera suya. Así le fue entregada su recompensa por completo y se considera que incluso la iniciativa inicial también fue suya. Este texto del Mea Shiloach lo que profundiza es una idea tremenda y provocadora a la vez. Incluso nuestros pensamientos más íntimos se los podemos atribuir al Kadosh Baruj Hu, si estamos dispuestos a vivir con la conciencia de que todo viene de Él. El versículo que dice "Shamaim Shamaim ladonai ve'aretz natan libnei Adam", que los cielos son del Eterno y la tierra la dio Dios a los hombres, se suele leer como que el hombre tiene control sobre la acción acá, en esta tierra, y Dios está en el mundo de lo trascendente. Pero lo que trae el Mea Shiloach es algo muy interesante. Es esta lectura disruptiva y mística, en donde si una persona vive con plena conciencia de que Dios es la fuente de todo, entonces su acción vuelve a ser divina. Y entonces por extensión, incluso nuestros pensamientos se atribuyen como si fueran propios, pero al mismo tiempo guiados por Dios. Y entonces el Mea Shiloach te abre una puerta con una visión distinta y nueva sobre la relación entre el libre albedrío y la providencia divina. Entonces en ese marco Yitro, que no empezó como un israelita, tuvo pensamientos de que Dios lo inspiró, pero gracias a su apertura se le atribuyen como propios, y por eso su recompensa es completa. Yo creo que este texto nos invita especialmente a pensar de que tenemos que trabajar para vivir con una humildad radical, con conciencia espiritual constante cada día, cada minuto. No dar por sentada la independencia de nuestras decisiones y creer que lo que hacemos lo hacemos porque nosotros queremos, sino reconocer que el Kadosh Baruj Hu está ahí con nosotros incluso en nuestros movimientos más pequeños, en nuestras decisiones más cotidianas. Y entonces sobre todo saber que cuando nuestro deseo profundo es acercarnos al bien, Dios transforma entonces incluso nuestros comienzos, confusos por momentos, en caminos verdaderos hacia la Torá, hacia la verdad. Y sobre eso el Zohar, la mística judía, trae una enseñanza que me gusta mucho, que dice que cuando un alma se despierta hacia lo alto, un eco le responde desde lo alto hacia abajo. Y esto creo que habla mucho del Mea Shiloach que leímos recién. El primer impulso hacia lo sagrado parece venir de nosotros, pero en realidad es la respuesta de lo alto que ya nos estaba llamando. Por eso cuando el texto dice, Yitro escuchó algo, ese algo era también el eco de un llamado que ya estaba destinado a él. El gran Martin Buber dijo que toda vida verdadera es encuentro.
Toda vida verdadera es encuentro. Y creo que Yitro es el ejemplo de alguien que no se queda en la distancia, sino que entra en el encuentro con la verdad, con Moshe, con Dios. Recibir la Torá no es solo estar en el monte, sino estar dispuesto al encuentro con lo que transforma. Y sobre esto el Rab Jonathan Sachs, Zichrono Libraja, dijo que la Torá fue dada a través de Israel, pero para toda la humanidad. En su tfisá, en su lógica universal, como la de este Rab y también como la de Yitro, nos recuerdan que no se necesita haber nacido dentro del pacto para reconocer el valor de este texto, de esta historia. Lo que nos dice es que la revelación en el Sinaí es el punto donde la historia particular de un pueblo toca la esperanza universal de toda la humanidad. Creo que todo lo que hemos estudiado puede resumirse en la idea de que esta parashá, la de Yitro, la de la entrega de la Torá, en este Shavuot tan significativo en lo personal, en la tierra de Israel, vivirlo aquí en Jerusalén, con humildad, con pasión, con amor, por este texto, por este pueblo, por las enseñanzas y por estos personajes como Yitro, que nos enseñan que Dios no solo habla a través del trueno y del fuego del Sinaí, sino también a través de la voz humilde del extranjero que busca la verdad. La Torá no es solo una verdad que recibimos, es una verdad que reconocemos, que elegimos y que transformamos en camino todos los días, como Yitro, que escuchó, que entendió y caminó hacia el monte, que nosotros también sepamos escuchar ese eco y acercarnos. Hag Sameach.